Hola, ¿cómo están? Y bienvenidas a un nuevo espacio de Entre Amigas con Yuriyana Club. Hoy tenemos la tercera lección en nuestro taller gratuito de Ikigai. Descubre tu Ikigai, cómo encontrar tu propósito de vida. Y bueno, este taller gratuito lo hemos estado ofreciendo desde septiembre. Esta es la tercera lección, así que comenzamos hace 2 semanas precisamente hablando de qué cosa es el Ikigai. Si se acuerdan, básicamente Ikigai es razón de vida o razón por la cual vivir, es decir, lo que en español diríamos propósito de vida. Y también exploramos un poco por qué es tan importante encontrar o identificar nuestro Ikigai, nuestra razón para vivir, nuestro propósito de vida, para de ahí alcanzar la realización personal. También vimos cuáles son algunos de los retos que encontramos a la hora de tratar de identificar nuestro propósito de vida. Muchos de ellos en realidad anclados en expectativas ajenas, expectativas propias, porque adoptamos esas expectativas ajenas y comenzamos a moldear o a veces incluso a desfigurar nuestro yo auténtico. Nos desconectamos de nuestro yo auténtico, dejamos de escuchar a nuestro yo auténtico y en el camino nos vamos olvidando verdaderamente de cuáles son las cosas que amamos hacer, de cuáles son las cosas para las cuales tenemos talento natural, cuáles son las cosas que podemos ofrecer al mundo, únicas, que solamente nosotros podemos compartir con la sociedad, con nuestro entorno, porque de alguna manera todos somos únicos, pero en una sociedad que más bien prefiere lo estándar, expresar esas cosas que nos hacen únicas, que nos hacen especiales, no es tan fácil. Y más bien a veces las vamos acallando, las vamos incluso podando como si fueran mala hierba. Y de lo que se trata es precisamente de empoderar, creo yo, eso que nos hace especiales, eso que venimos a entregar al mundo como un don, esa contribución que finalmente puede llevar a que encontremos nuestra misión de vida, a que encontremos una manera integral de expresarnos dentro de la sociedad, de nuestro entorno, y así sentir esa realización plena, que tenemos un propósito, que tenemos un Ikigai. Y bueno, la lección de hoy continúa, digamos que esta marcha de autodescubrimiento que iniciamos la semana pasada. Si bien en la primera lección dimos una mirada panorámica acerca de qué es el Ikigai, por qué es tan difícil a veces encontrar o identificar nuestro propósito de vida, qué es lo que se interpone entre nosotras y conseguir nuestra realización personal, una realización plena. La semana pasada estuvimos precisamente explorando el primer paso hacia identificar nuestro Ikigai, que es descubrir lo que amamos. A veces redescubrir lo que amamos, porque nuevamente, especialmente como mujeres, aprendemos muchas veces a vernos, no solamente a responder a las expectativas ajenas, sino a vernos a través de los ojos de los demás. ¿A qué me refiero? A que la manera en que los demás nos dicen cómo somos, cómo pensamos, qué nos gusta, qué nos disgusta, se combina, ese es como nos interpretan y que muchas veces esas interpretaciones parten de sus experiencias de vida, de su propio equipaje de vida, ¿no? Pero desde niñas, a través de estos ojos que ya tienen muchos filtros, muchos golpes de vida, a veces padres, amigos, tíos, profesores, maestros, comienzan a decirnos no solamente quiénes somos, sino que además incluyen sus expectativas, quiénes deberíamos hacer, qué nos debería gustar, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese proceso a veces nos desconectamos precisamente de aquellas cosas que nos hacen vibrar
hasta el alma, que nos alegran el corazón, que amamos hacer, que verdaderamente disfrutamos. Y para llevar una vida plena, encontrar el bienestar, la realización personal, tenemos que reconectarnos con esas cosas que amamos, tenemos que identificar, redescubrir en realidad aquello que amamos. Y en eso se centró la lección pasada. Y en esta lección, la tercera lección, vamos a llevar eso un paso más allá, nuestro siguiente paso hacia la realización personal, y nos vamos a centrar en identificar nuestros talentos y habilidades. Y efectivamente hemos titulado esta lección Potencia tu Ikigai, identifica tus talentos. Pudimos haber dicho Potencia tu Ikigai, identifica tus talentos y habilidades, habilidades adquiridas, como vamos a ver, habilidades que necesitan, oxidadas, que necesitan un poco de refuerzo, habilidades por adquirir, pero como verán es un título muy largo, entonces simplemente dijimos identifica tus talentos. Y lo primero que vamos a hacer es hacer una diferenciación y una precisión. Entonces, la precisión va a ser que vamos a acordar, al menos para el objetivo, para los objetivos de este taller, vamos a acordar qué queremos decir por talentos y qué queremos decir por habilidades, porque las vamos a entender como dos cosas diferentes, no necesariamente como sinónimos. Y comencemos por decir qué entendemos por talento. Talentos son aptitudes naturales. El talento, decía el autor, famoso autor estadounidense, además orador motivacional, bueno, además era profesor de una universidad del sur de California, en Estados Unidos, que se conocía como Dr. Love, el famoso Doctor Amor, si lo traducimos al español, Leo Buscaglia. Él decía que nuestro talento es un regalo de Dios para cada uno de nosotros. Tu talento es un regalo de Dios para ti. Y decía que lo que hacemos con ese talento es nuestro regalo para Dios. Entonces es un regalo de dos vías, de alguna manera, el talento. Al ser un talento, hacer algo innato, al ser algo más congénito, misterioso, porque no estamos seguras verdaderamente de dónde, cuál es el origen de nuestros talentos. A veces son talentos heredados. A veces hay, por ejemplo, padres que tienen hijos, padres que saben musicales y sus hijos también son musicales. ¿Ok? Quizás hay una predisposición genética. A veces incluso se salta generaciones, ¿no? Tienes, por ejemplo, tenemos artistas que de ahí tienen nietos, tienen hijos sin mayor afinidad hacia el arte, y de pronto tienen nietos que o cantan como los abuelos, o pintan como los abuelos, actúan como los abuelos, etc. Por eso a veces dicen que el talento se salta a una generación. Pero también se dice que todos tenemos un talento. Y lo lindo creo yo, de este misterioso don que son nuestros talentos, es que precisamente de alguna manera, como dice Buscaglia, creo que es una carretera de doble vía. Sí, es un regalo de Dios tener un talento, pero al mismo tiempo, si hacemos con ese talento algo maravilloso que nutra a nuestra sociedad, a los demás, al mundo, estamos devolviendo ese regalo de Dios con un regalo nuestro hacia la creación de Dios, hacia el mundo. Entonces nuestros talentos son, diría yo, como una semillita que no deberíamos crecer que va, no, perdón, una semillita que no deberíamos creer que va simplemente a crecer como si fuera una hierba salvaje, no vamos a decirle hierba mala,
pero una hierba del campo que no necesita ningún cuidado, no. Nuestros talentos son naturales, pueden ser congénitos, pueden ser incluso hereditarios, no sabemos exactamente de dónde parten, así como el autor estadounidense Buscaglia, puede ser que nuestros talentos sean un regalo de Dios, pero lo más importante, creo yo, si no podemos entender de dónde provienen nuestros talentos, es que necesitan cuidado. Nuestros talentos son como una semilla que si no se cuida, si no se riega, si no se atiende, desaparece. No se convierte en su potencial. Para que nuestros talentos alcancen su potencial, tenemos que atender estos talentos, tenemos que cuidarlos, tenemos que regarlos. Entonces, la pregunta es si sabemos que nuestros talentos, intuimos al menos que nuestros talentos son algo especial, un don, para algunos un regalo de Dios. ¿Por qué es que los desatendemos? ¿Por qué es que tantas veces no regamos, no cuidamos, no hacemos florecer nuestros talentos? Y ahí, nuevamente, muchas veces influye nuestro entorno. Entran a tallar, por ejemplo, las expectativas. Expectativas ajenas de qué es apropiado y qué no. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. A mí me encantaban las ciencias. Me encantaban las ciencias, la química, la física. A mi mamá, en realidad, en ese entonces al menos, ha tenido un rebrote de interés en sus años maduros, pero en esa época a mi mamá no le interesaban las ciencias. A ella, más bien que en su experiencia de vida había sentido una carencia en cuanto a talentos artísticos, al ver que yo tenía un talento natural para dibujar, para pintar, tomaba o expresaba como parte de sus expectativas el que yo cuidara más mi talento artístico que mi talento científico. Y eso para mí era muy difícil porque si bien yo disfruto del arte personalmente, disfruto mucho del arte, es una manera de expresión, no era algo que se uniera a lo que amo hacer. Y regresando un poco a la lección primera, a mi pasión. A mí me apasionaban las ciencias, me apasionaba entender el mundo, responder a mi curiosidad. El arte, encontraba yo, no es tanto un espacio de curiosidad ante el mundo, es un espacio posiblemente de exploración interna y de interpretación del mundo, no de explorar. Yo quería encontrar las respuestas, no interpretar la realidad, no interpretar la verdad de la vida, no interpretar quién era yo. Eso como un hobby, eso como algo que simplemente lo hacía de manera, y lo sigo haciendo de manera natural, y lo disfruto, pero mi pasión estaba en desarrollar mi talento científico. Pero precisamente por expectativas, en este caso de mi mamá, ajenas, comencé a perder el impulso que necesitaba para todas esas trabas que uno se encuentra cuando intenta estudiar a profundidad las ciencias, a nivel universitario, etcétera, 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 especialmente en un país como el Perú, donde fui a la universidad y donde no se promueve necesariamente la investigación científica y no hay tantos fondos para verdaderamente llevar la investigación científica al nivel más alto. Entonces, todo esto que les he contado es un poco para ejemplificar cómo muchas veces expectativas ajenas son las que nos impiden precisamente cuidar, atender nuestros talentos naturales. Pero además de esas expectativas de los demás, que muchas veces vienen de la experiencia, por ejemplo, en el caso de mi mamá, la experiencia de vida de ella. Ella
carecía de algo que le parecía importante y al verlo en mí, creía que eso se debía primar, que eso era lo más importante. Finalmente, algún día les contaré cuál fue mi camino y cómo es que terminé aquí, pero en todo caso, obviamente no dejé de investigar, no dejé de explorar, porque para mí eso era muy importante. No es tan fácil a veces porque uno tiene, como hablamos de expectativas la semana anterior, para poder romper con las expectativas de gente que uno ama, tiene que asumir que va a haber a veces confrontaciones que no son fáciles. Pero bueno, regresando a nuestros talentos. Muchas veces no atendemos nuestros talentos naturales por expectativas ajenas, pero también a veces por miedos propios, miedos que nos pueden haber inculcado incluso aquellos de nuestro entorno nuevamente, porque quizás nos enseñaron que fallar es un fracaso en lugar de hacernos ver, entender que fallar es un proceso educativo. Fallar no es un fracaso. Fallar es simplemente, creo yo, una manera en la retroalimentación donde se nos dice que tenemos que ajustar algo. Por ejemplo, cuando un bebé comienza a caminar y cae una, dos, tres veces, uno le dice, no, ya fracasaste, ya ni intentes caminar. No, se sabe que es parte de un proceso de aprendizaje de encontrar el balance, de cómo se pone un pie delante del otro, etc. Bueno, el talento, por más que sea innato, no, como semilla, cuando no se trabaja, es, rudimentario. El talento tiene que hacerse crecer para que verdaderamente llegue a su potencial. Para que la semilla llegue a ser árbol, tiene que haber recibido el suelo indicado, los nutrientes indicados, el agua que necesita, y ahí recién puede convertirse, expresar su máximo potencial. El talento natural, innato, no es suficiente. Hay que hacerlo florecer, hay que hacerlo crecer, hay que darle los nutrientes, el agua, el ambiente que necesita para que pueda florecer. Y el miedo al fracaso, el miedo a fallar, muchas veces más bien marchita, mata esa semilla porque nos impide precisamente darle el tiempo, darle las energías, darle el entorno, el agua, los nutrientes que necesita para encontrar su máxima expresión, para expresar su máximo potencial. El miedo, ese miedo a fracasar, ese miedo al que dirán, ese miedo al no poder hacerlo, que muchas veces además nos han ido enseñando, desafortunadamente, a veces nuestros padres o las personas que estaban a cargo de nuestro cuidado, por protegernos, al no permitirnos entender nuestras pequeñas fallas como procesos de aprendizaje, sino a veces de repente reaccionar y castigarnos porque ellos mismos tenían miedo al fracaso y entonces era su manera de reaccionar ante el nuestro, que no era un fracaso, sino era un proceso de aprendizaje. O por protegernos, por no querer ver cómo nos caemos una y otra vez hasta que aprendemos a caminar, obviamente simbólicamente en distintos aspectos de nuestra vida, nos van enseñando o nos fueron enseñando que explorar, que intentar, que aprender, a menos que sea a paso seguro, no vale la pena. Y ahí perdemos muchas oportunidades. Pero en todo caso, y va naciendo el miedo, ese miedo que mata el talento, ese miedo que mata el potencial, que mata la semilla. De alguna manera, esto lo expresó una actriz estadounidense que se llama Eddie McClurg y quien dijo que la falta de confianza en una misma mata el talento. Para nosotros hacer crecer nuestro talento,
Tenemos que irle con todo y confiar en el proceso. Puede ser frustrante, puede ser que sea más largo, más corto, va a variar nuestro proceso de aprendizaje para maximizar, para potenciar nuestra semillita de talento natural. Puede ser como Mozart, de repente, que ese talento natural musical simplemente explotó. Pero también es verdad que hay que darle crédito a los papás de Mozart y al entorno que alentó ese talento, que no hizo sentir que era una ridiculez que un niño se sentara frente a un piano a dar recitales. En fin, nuevamente, vale recordar que el talento está para desarrollarse, como si fuera una semillita preciosa. Hay que celebrar nuestros talentos innatos. Y de algún modo recordarnos, yo diría, hay que recordarnos en el proceso en el cual desarrollamos nuestros talentos, que no tenemos que ser expertos a la primera. Como dijo el poeta, conferencista, filósofo, ensayista estadounidense Ralph Waldo Emerson, todo artista comienza como un aficionado. Todo científico comienza como un aficionado. Su cita la podemos usar para hablar de ciencia, para hablar de deporte, para hablar de cualquier ámbito en la vida. Todo experto comienza como un aficionado. Y si tiene suerte, tiene talento. Si no tiene talento natural, no quiere decir que no lo pueda hacer, simplemente que va a tener que adquirir, y ahí viene la diferencia, habilidades. La diferencia entre el talento y las habilidades, al menos dentro del ámbito de esta lección, es que si el talento es algo que surge de manera natural, las habilidades hay que adquirirlas y ejercitarlas para mantenerlas, porque si no, se oxidan y ya dejan de funcionar. Entonces, depende de nosotros qué queremos hacer con esas semillitas preciosas que son nuestros talentos innatos. Pero lo que definitivamente sí depende de nosotras, no solamente porque como en el caso de los talentos uno tiene el talento y ahí depende si lo quiere desarrollar o no. En el caso de las habilidades partimos de cero. Adquirir una habilidad es casi como el acto de creación del universo, donde no existía nada, nace una nueva habilidad en nosotras. Y en ese caso, creo que incluso para adquirir habilidades se necesita el doble de voluntad, el doble de decisión, porque con un talento natural lo que uno tiene que hacer es trabajarlo, tiene que cuidarlo, tenderlo, precisamente para que exprese su máximo potencial. Pero una habilidad muchas veces la adquirimos de la nada, simplemente porque hay algo, precisamente nuestra pasión, aquello que amamos, aquello que queremos expresar, que nos impulsa a adquirir una nueva habilidad. Las habilidades, en ese sentido, no solamente se adquieren, sino que se pueden, así como se adquieren, se pueden perder. Ese es digamos que la realidad agridulce de las habilidades. Las podemos adquirir, solo necesitamos decisión y voluntad, pero también las podemos perder. O en todo caso, uno dice que si uno aprende a montar bicicleta, lo cual sería una habilidad, uno aprende a montar bicicleta, siempre puede recordar cómo hacerlo, así pasen años sin montarla. Sí, algunas habilidades van a costar más que otras. Yo creo que podemos recuperar cualquier habilidad que esté oxidada. Es más, creo que podemos adquirir
cualquier habilidad que necesitemos. Y eso es muy importante precisamente a la hora de buscar nuestro Ikigai, nuestro propósito de vida e ir hacia un camino que nos lleva a nuestra realización personal. Y van a ver por qué. Entonces, lo que quiero que recuerden es que nuestras habilidades dependen más de nuestra voluntad que de una aptitud natural. Y que nuestras habilidades comienzan por una decisión personal. Y en ese sentido, diría que a ustedes de repente les ha sucedido precisamente porque las habilidades no nos vienen de manera natural, precisamente porque las habilidades nos exigen trabajo, nos exigen esfuerzo, nos exigen constancia, es que es importante que haya una motivación fuerte por detrás. No sé si les habrá pasado, pero por ejemplo, si van a estudiar un idioma, es mucho más fácil aprender un idioma cuando hay una motivación fuerte. Por ejemplo, tengo que pasar este examen porque quiero tal o cual documento, una visa residente, una nacionalidad, lo que fuera. Y porque yo quiero ese bien al final del camino, digamos, quiero esa residencia, esa ciudadanía o lo que fuera, esa va a ser mi motivación para poner todo el esfuerzo y adquirir esa habilidad. En este caso, aprender a hablar un idioma. Es mucho más fácil eso que simplemente a veces querer aprender a hablar un idioma simplemente porque tenemos tiempo libre. Cuando no hay una motivación fuerte por detrás, claro, me meto a una aplicación, practico el idioma un ratito, una semana, 2 semanas, 3 semanas, y de repente estoy cansada, lo dejo de lado, regreso a la semana siguiente, pero la constancia no va a estar ahí porque de repente mi motivación no era tan fuerte. Precisamente porque a diferencia del talento, que es innato, natural, la habilidad más bien es un continuo acto de esfuerzo, voluntad y aplicación, hay que aplicarse para obtener esa habilidad, es que necesita una motivación muy fuerte y hay que encontrarla, o bien hay que simplemente reconocerla. Y muchas veces la mejor motivación es precisamente aquello que identificaron en la lección anterior, que es identificar aquello que amamos, aquello que hace vibrar nuestro corazón. Más creo yo que, bueno, si lo que hace vibrar nuestro corazón es emigrar, entonces posiblemente esa ciudadanía, esa residencia, hace vibrar nuestro corazón, va a ser una motivación muy fuerte. Pero yo diría que no siempre tiene que ser algo material. Puede ser que de repente lo que hace vibrar nuestro corazón es una expresión artística. Adquirir la habilidad de cómo, por ejemplo, mezclar las acuarelas, de cómo aplicar acuarelas al papel. Vamos a estar muy motivados porque de pronto encontramos que ahí está nuestra pasión. Ahí estaba lo que nos apasionaba, el arte. En fin, es un ejemplo. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer esta semana? Entonces, para poder identificar nuestros talentos y nuestras habilidades, habiendo dicho qué cosa es cada cual, vamos a utilizar este PDF. Ustedes, este documento en PDF, pueden usarlo, pero también simplemente lo pueden usar de guía y no tienen que usar el PDF que nosotros hemos hecho, pero se los estamos ofreciendo totalmente gratuito, simplemente lo tienen que descargar. Y este es el documento. Como pueden ver, esta vez nos estamos enmarcando, nos estamos enfocando en identificar nuestros talentos. Y aquí van a tener una lista de 4 columnas donde pueden poner primero sus talentos. Acuérdense, sus talentos son aquellas cosas
que les salen, aquellas cosas que saben hacer, aquellas cosas que les nacen, que son cualidades, son habilidades, pero innatas. Sus talentos son totalmente innatos. Es algo que simplemente ustedes hacen bien. Puede ser que ustedes mismas se den cuenta de cuáles son sus talentos, pero también aquí sí es importante incorporar, porque la mirada ajena tiene su lado no tan bueno, pero también tiene su lado positivo. Muchas veces la mirada ajena puede hacer que nos demos cuenta de talentos que nosotros no habíamos visto como, como tales, precisamente porque como nos sale natural, lo veíamos como algo natural, como algo que se puede hacer fácilmente, y de repente nos damos cuenta que para los demás es algo muy especial. Por ejemplo, cocinar de una manera deliciosa, ser muy entonadas, cantar bonito. De repente han escuchado que otros han alabado la manera en que cocinan, la manera en que cantan, la manera en que bailan. Todo eso lo van a colocar bajo talento. Tanto lo que ustedes saben que hacen bien de manera natural, como aquello que los demás constantemente o de vez en cuando quizás, basta que una persona se dé cuenta que los demás han comentado, han remarcado como algo especial que solo ustedes, o que en todo caso que ustedes saben hacer muy bien. En la siguiente columna, que es habilidades obtenidas, van a poner todas aquellas cosas que ustedes han ido aprendiendo en su camino. De repente han aprendido a coser, han aprendido a cantar, han aprendido pilates, han aprendido algún otro tipo de repente un arte marcial, de repente un baile, una danza. Todas son habilidades que ya ustedes han obtenido e idealmente aquí van a poner las habilidades que han obtenido y que mantienen, es decir, que al día de hoy siguen ejercitando. Porque en la siguiente columna van a hacer la lista de todas las habilidades que obtuvieron, pero que se han oxidado, vamos a decir. Es decir, aquellas habilidades que por falta de práctica, por falta de ejercitarlas constantemente, bueno, sí, efectivamente aprendieron, qué sé yo, a bailar un baile típico, pero hace pues 10 años que no lo bailan y la verdad están fuera de forma. Ok, esa es una habilidad por reforzar. Y no se trata que van a volver a bailar o no, simplemente apúntenlo todo, no se limiten. Más adelante, igual que la semana pasada que les dijimos, apunten todo aquello que les alegra el corazón, les gusta, aman hacer, etcétera, disfrutan, así lo hagan o no lo hagan, no solamente lo vean, apúntenlo todo. Esta semana también apúntenlo todo. Ya en los siguientes pasos vamos a comenzar a editar y a depurar la lista. No se editen, apunten todo lo que se les viene a la mente. Y bueno, lo que sí, donde no deben apuntar todavía, es en habilidades por adquirir. Eso déjenlo en blanco. ¿Por qué? Y aquí vamos a bajar, una vez que completen estas 3 columnas, es decir, talentos, habilidades obtenidas y habilidades por reforzar, ¿no? Las 3 primeras columnas. Una vez que completen eso, van a utilizar el siguiente paso en este documento. ¿Por qué? Porque vamos a comenzar a encontrar esas intersecciones que forman parte del Ikigai. En este caso, vamos a ver cómo interactúan aquello que amamos con lo que sabemos hacer. Aquello que amamos con nuestros talentos y nuestras habilidades. Porque es en esa intersección donde se halla nuestra pasión. No hay nada como amar hacer algo, como que nos encante hacer algo y además saberlo hacer bien. Muchas veces eso
nos apasiona. ¿Por qué? Porque no solamente disfrutamos lo que estamos haciendo, sino que sabemos que lo estamos haciendo con arte, con gusto, lo estamos haciendo como pocos lo pueden hacer quizás, y eso por supuesto que nos hace sentir bien, nos levanta la autoestima y además de eso satisface el llamado de nuestro corazón. Esa es nuestra pasión. Y eso van a notarlo aquí, en esta parte del documento. Todo lo que converge, lo que amamos con nuestros talentos y habilidades. Y una vez que completen esa lista, se van a encontrar con que de repente hay cosas que ustedes, que les apasiona, pero que no saben hacer. Hay cosas que se quedaron en su lista de aquello que aman y que simplemente no tienen las habilidades para poder completarlas, para poder ejecutarlas. Y ahí sí vamos a regresar a la cuarta columna del documento para llenar cuáles son las habilidades que tendríamos en algunos casos que reforzar, porque nos va a pasar que vamos a encontrar cosas que nos encantan, pero la verdad es que dejamos de hacerla tanto tiempo que ya ni nos acordamos bien cómo hacerlas o tenemos que practicar. Entonces ahí las pondremos bajo habilidades por reforzar, pero también van a encontrar habilidades por adquirir. Y aquí no se limiten nuevamente. Eviten decirse, no, pero ponerme a estudiar ahora no viene al caso, o cuánto me va a costar, o dónde puedo aprender. Todo eso lo vamos a ver en una siguiente etapa, especialmente cuando hagan su plan de acción personal. Pero por el momento, apúntenlo todo. Después, obviamente, no van a poder ser astronautas, bailarinas de ballet, chefs de un restaurante 3 estrellas Michelin, todo al mismo tiempo. O de repente sí, todo es posible. Pero por eso es importante hacer un plan de acción, ver efectivamente cuáles son nuestras prioridades y todo eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, bueno, para eso les estamos dando este documento. Como siempre, abajo pueden encontrar las fechas de nuestras sesiones en este taller gratuito de Ikigai. Pueden encontrar la hora en la cual se llevan a cabo las sesiones y también los links a nuestra plataforma de YouTube donde están todas estas lecciones grabadas y nuestra comunidad de Facebook donde también guardamos estas lecciones, así como nuestras redes sociales. Entonces, esa es la tarea de esta semana, es completar esas listas. Si algo les diría o les deseo que saquen de este taller, incluso más que encuentren su realización personal, su Ikigai, que sería maravilloso, pero incluso más que eso, es que se acostumbren a regalarse unos minutos todos los días para enfocarse en ustedes. Tantas veces como mujeres estamos enfocadas hacia los demás. Nuestra mirada va hacia afuera. Aprovechen este taller de Ikigai para comenzar a mirar hacia adentro. Por supuesto que nos hubiese gustado que sean sesiones más íntimas, con más interacción. Generalmente eso es lo que hacemos en nuestros talleres. Hubiésemos estado trabajando cada una de estas listas en grupos, compartiendo ideas, compartiendo nuestros retos, trabajando a través de estos procesos juntas. Y bueno, esta plataforma que estamos haciendo aquí es un poco unidireccional, no se presta para eso, pero creo que, y tendremos la oportunidad, ya armaremos un taller digamos, más personalizado más adelante y ya les pasaremos la voz, pero aún así, con las limitaciones que de repente puede tener esto en el cual no podemos interactuar directamente, sí a través de comentarios, por supuesto, creo que lo más importante sería eso,
que se acostumbren a regalarse ese tiempo de autoexploración. Y que si hacen estas listas y se dan ese tiempo de ver qué es lo que quieren, qué les gusta, de celebrar todo lo que saben hacer, de explorar aquello que les gustaría aprender a hacer, más adelante de ver cómo ustedes encajan en el mercado, cuáles son sus oportunidades, más adelante de ver cómo ustedes son parte importante del mundo y cómo tienen algo especial que pueden ofrecer al mundo para hacerlo un mejor lugar. Y finalmente poner todo eso digamos, conjugar todo eso para encontrar su Ikigai. En ese proceso lo que les deseo es que encuentren que hagan de esta autoexploración una rutina y que la disfruten. Y bueno, espero que tengan una excelente semana. Nosotras nos vemos el próximo jueves para una nueva lección. Acuérdense que pueden encontrar esta lección grabada en YouTube y en nuestra comunidad abierta, también la cerrada, en Facebook va a estar la grabación. Y que los PDF están disponibles, los vamos actualizando semana a semana en un folder, el cual les compartimos el link precisamente en la descripción de este live stream y en la descripción que acompaña las grabaciones de esta sesión en vivo. Así que nada, excelente semana, nosotros nos vemos en 7 días. Les deseo una maravillosa autoexploración. Y por favor, díganos cómo les está yendo en sus comentarios. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Hasta pronto.